Saludos amigos. En el día de hoy vamos a continuar describiendo y hablando sobre la vida de Jesús. Este es el tercer video que subimos sobre la vida de Jesús, el ser humano más fabuloso que ha tenido el mundo, la humanidad. Antes quiero aclararle que Jesús en este capítulo comienza la formación de su ministerio escogiendo sus discípulos o apóstoles. Pero es bueno decirle a la gente o recordar que Jesús, del aspecto religioso, se preparó muy bien, porque a los 14 años se graduó de una especie de bachillerato en la sinagoga de Jerusalén, y luego a los 18 se trasladó a Alejandría a estudiar en la biblioteca de Alejandría, que era el lugar más avanzado que había en todo el mundo conocido en ese entonces, una especie de doctorado en teología. Jesús se había graduado de esos estudios avanzados, y aparte de eso aprendió alrededor de 5 idiomas. Jesús era un crítico fuerte de las tradiciones y de los libros antiguos, porque él decía que el Tanaj, que era la Biblia judía, era una especie, una recopilación de historia de otros pueblos o civilizaciones más antiguos que él, y que el Pentateuco, que eran los 5 primeros libros de Moisés, eran una especie de fábula, y que él no creía en él. Visto el hecho y comprobado el caso, comenzaremos a hablar del tema de hoy, que es el nombramiento de sus apóstoles y discípulos, y además los hechos ocurridos durante su transcurso, que le llamaron milagros. Jesús, el primer discípulo que eligió en su vida, fue a Andrés, que era pecador, y luego a Simón, que le puso Pedro, y le manifestó que sobre los hombros de él edificaría su iglesia. Luego se agregaron a Santiago y a Judá, hermano carnal de este, pero posteriormente Jesús lo sacó de sus apóstoles, y alegando que ellos corrían serio peligro por la persecución tenaz que tenía el Sanedrín y los guardias de Herodes en contra de su movimiento ministerio. Luego de que sacó a Santiago y a Judas, él agregó a Simón, a Santiago, a Juan, a Felipe, a Natanael, entre otros. En otras reuniones agregó discípulos y lo fue cambiando con esto, y le agregó de 6 a 7 para completar la obra total de los 12 discípulos originalmente. Teniendo él 6 a 7 discípulos, lo invitaron a la famosa boda de Canaán, que está en la Biblia, pero la Biblia no dice quién era que se casaba. Y yo le voy a decir que en esta boda se casaba Noemí y Joán, el hijo de Natanael, que era una especie de sacerdote que Jesús le tenía mucho afecto.
A Jesús le invitaron como invitado especial junto a su madre María y a su hermana menor Ruth. María se le acercó a ver tanta cantidad de gente que había y le dijo: Jesús, tú deberías aprovechar este momento para proclamarte como rey de los judíos y hablar sobre tu reino. Y aprovecha a la multitud que está aquí, que todos van a apoyarte. Y Jesús le contestó: Madre, todavía mi padre no me ha indicado el momento de yo hacer este movimiento. Y se lo dijo de una forma airada que no le gustó. Hubo un paisaje o un capítulo que en la Biblia lo refleja, y fue que en un momento dado se le acabó el vino y el dueño de la fiesta le manifestó a María que se le había acabado el vino, que si Jesús no podía hacer nada por ello. María le dijo: voy a tratar de hablar con mi hijo para que haga este milagro. María vuelve y se le acerca y le dice: Jesús, se le acabó el vino para los invitados y no queda absolutamente nada. Si no aparece vino, esta fiesta va a ser un fracaso. Jesús se airó y le dijo: Madre, no me comprometa, porque yo no puedo hacer milagros. Y de una manera airada le dijo: no vuelva a repetirme eso, por favor, no vuelva. Fue a un rincón del jardín, que era una casa bastante grande, y comenzó a orar y a pedirle a su padre que la ayudara en este tranque que le había metido su madre. Dios le dio indicaciones a Jesús y le dijo que iba a salir con éxito. Entonces él se le acercó a María y le dijo: dile al dueño de la fiesta, a Natán, que llene todos los envases de agua. Cuando llenaron los envases de agua, él se acercó y le dio un toque con la mano y lo convirtió en vino. Él agarró a María, después de eso, que todo el mundo estaba bebiendo y que era el mejor vino y que esto lo otro, y se puso aparte junto con sus 6 o 7 discípulos que le acompañaban, y junto a su madre María y Ruth le dijo: Madre, no me vuelva a comprometer en estos momentos, porque yo no he hecho ningún milagro. El milagro lo hizo mi Padre, y le pido que cuando salgamos de aquí no hablen de este tema, por favor. Se fue reprochándole, y así Jesús siguió compilando y visitando pueblos. Y visitando el pueblo. Se separó de la multitud y se fue. Luego de este acto, Jesús se dirigió hacia el río Jordán, donde Juan realizaba el acto de bautismo, y luego se dirigió a Capernaum y dirigió una charla en la sinagoga. Luego de esta charla, él completó los 12 apóstoles, terminando siendo los apóstoles. Andrés, como dijimos anteriormente, fue el primer escogido, su hermano Simón Pedro, Santiago, Zebedeo, Juan Zebedeo, Felipe el Curioso, el honrado de Nataniel, Mateo Levi, Tomás Didimo, los hermanos Santiago y Juan Alfeo, y Simón el Celote y Judas Iscariote, que en realidad no es
Iscariote, sino es Judas el de Queriot, porque él era de Queriot, una ciudad que quedaba a 43 kilómetros de Jerusalén. Y la gente, el apellido de la gente era de la ciudad de donde tú procedías o del oficio que tú hacías, y en último caso, el nombre del padre tuyo. Esta elección final de los discípulos apóstoles trajo como consecuencia la separación de Jesús de su familia, debido a que Jesús excluyó a sus hermanos Santiago y Judas, y eso no le gustó a la familia de este. Eligió de los 12 7 discípulos para que estudiaran religión en la sinagoga. El 19 de enero del año 27 después de Cristo, Jesús comenzó a dar a conocer su ministerio, dándole curso avanzado de religión a sus discípulos, que duraron alrededor de 7 meses. En ese lapso de tiempo, Herodes Antipas apresó a Juan el Bautista, que era primo de Jesús y persona que le estaba sirviendo de promotor al reino de Jesús. Juan el Bautista duró 1 año y medio preso, y sus discípulos le reprochaban a Jesús que por qué él no tomaba ninguna acción para tratar de liberar a Juan. Jesús le reprochó a sus discípulos y le dijo que ustedes no entienden el reino de mi Padre. Lo que pasa es que yo no me puedo meter en cuestiones políticas ni religiosas del Sanedrín. A mí se me tiene prohibido esta situación. Jesús se dirigió con los discípulos para el monte de los olivos para consagrarlo, y en un momento se apartó y se le apareció un ángel, advirtiéndole las cosas que Jesús tenía que tomar en cuenta antes de iniciar la preparación de su reino. La primera parte de esta situación es en lo que concierne a las relaciones familiares, la prioridad a la costumbre aceptada de la vida familiar tal como las encuentran establecidas en la época y en la generación de tu donación, porque Jesús fue donado. Donado es lo que la gente dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Debe llevar una vida familiar y comunitaria de acuerdo con la práctica del pueblo en lo que ha elegido aparecer. No debe participar en ningún conflicto racial. No debe inmiscuirse en actos dirigidos por los líderes religiosos de esa época. Por ninguna consecuencia debe participar en ninguna de las tendencias políticas. Debe tratar de apartarte de tener relaciones maritales con mujeres o formar cualquier hogar. Luego que Jesús recibió estas instrucciones y esta advertencia, Jesús se reunió con sus discípulos, y estos tenían la creencia de que Jesús le iba a hablar de los cargos que ellos iban a ocupar. Judas fue el primero que se le acercó y le dijo: maestro, ¿qué cargo yo voy a ocupar? Y Jesús se incomodó y le dijo: estoy cansado de decirle que el reino de mi Padre es un reino que se encuentra en el corazón de los hombres. Es un reino espiritual de paz, amor y compasión. Y que en el mismo, tanto los hombres como las mujeres y el color son lo mismo.
No hay distinción de raza, ni credo, ni de nada. Todos son hijos de Dios ante los ojos de Él. Recibió antes de Jesús dedicarse de lleno a su ministerio, recibió 3 grandes ofertas que las rechazó. La primera fue en Damasco, donde unos poderosos le ofrecieron formarle una iglesia y darle una ventaja económica para que Jesús se estableciera en Damasco. La otra oferta la recibió en Alejandría por otros personas acaudaladas de Egipto, y también Jesús las rechazó. La última oferta fue en Medina, donde los comerciantes Ganot y Guinit le ofrecieron formarle una iglesia con todos los poderes económicos, y también Jesús la rechazó, porque él decía que el pueblo que él había nacido o había elegido era que él tenía que liberar. Jesús duró 2 semanas educando a sus discípulos en asuntos religiosos y luego los mandó a realizar sus oficios y atender sus hogares. Es bueno aclarar que en la Biblia presenta a los discípulos de Jesús como si fueran viejos. Cuando Jesús los conoció, la mayoría eran pescadores o agricultores y tenían alrededor de 17 años. El 100% de ellos estaban casados y habían formado sus hogares. Así que no era un grupo de viejos, y que Jesús se encargó de educarlo. Él personalmente, y a un grupo, los que estaban más atrasados, lo mandó a estudiar a la sinagoga. Lo mandó a trabajar para que mantuvieran su familia y guardaran recursos para cuando volvieran a reunirse y pudieran andar con él. Jesús comenzó a andar pueblo por pueblo, y para darle práctica a sus discípulos, los mandó de 2 en 2 a diferentes ciudades. Luego que ellos terminaron el peregrinaje, Jesús, en el capítulo anterior, había dicho que Jesús había creado un grupo de mujeres como discípulos apóstoles que alcanzaban las 10 mujeres. Pero en esta ocasión, Jesús quiso completar la docena, al igual que los hombres, y nombró a Rebeca y a María Magdalena, cosa que disgustó bastante a los discípulos y no les gustó. Le quisieron reprochar este nombramiento, y Jesús volvió a manifestar que ante los ojos de sus padres, los seres humanos no tenían ni raza, ni color, ni sexo. Jesús siguió con su campaña de visitar los pueblos y ciudades del reino de Judea, acompañado de sus discípulos y de multitudes, tratando de evitar contacto con la guardia de Herodes y la del Sanedrín. En algunos lugares realizaron que sus discípulos llamaron milagros, y que él decía que habían sido curados por la fe que ellos tenían en él. Jesús hizo varios milagros, y él decía que él no hacía milagros si no era por la fe que tenían de él. Como fue el milagro de la sanación de 10 leprosos, la vuelta en vida de Lázaro, volver a la vida, y de sanar a un ciego, y de poner a hablar a un sordo mudo. En las afueras de Bethsaida se acumularon alrededor de 5,000 personas, y esta
Y los discípulos le manifestaron a Jesús que no había suficiente comida para alimentar tanta gente. Jesús, como eran 12 los discípulos, le dijo: cada uno coja una canasta y póngale pescado y pan. Y póngalo en fila, hagan fila, que se hagan de 12. O sea, detrás, fórmense de 12. Entonces el primero le pasa al segundo y así sucesivamente. Y así se hicieron 12 filas y comenzaron a comer. El que estaba adelante le pasaba atrás. Y terminaron saciándose al extremo que sobraron 12 canastas llenas. Al suceder esto, la gente comenzaron a decirle otra vez, y los discípulos, a Jesús, que había llegado la ocasión para él proclamarse rey de los judíos. Y él le dijo que no había llegado su tiempo. Y que ese grupo de personas que estaba ahí, lo que querían era comer o alimentarse sin trabajar, y ustedes buscar nombramientos de cargos que eran de asuntos terrenales y no de espirituales, como era el reino de su Padre. Jesús dijo que tenía que irse y se fue para Betsaida. El miércoles 4 de abril del año 33, Jesús llegó a la sinagoga de Jerusalén. Caifás sabía de esta visita y le mandó tres religiosos seguidores de él para que le hicieran 3 preguntas necias. La primera pregunta fue que le hizo uno, le tiró una moneda. Jesús la paró y le dijo: maestro, ¿qué significa esa moneda para usted? Jesús agarró la moneda y se la devolvió y le dijo: ¿qué tú ves en esa moneda? Y él le contestó: la cara del César. Entonces Jesús le dijo: dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La segunda parte fue que otro le dijo: Señor, si una viuda se muere, se queda viuda, y el hermano mayor que sigue le toca a la viuda, se casa con ella, vuelve ese hermano, se muere, el hermano que sigue le toca a ese, y así sucesivamente se van muriendo los hermanos hasta llegar al sexto. ¿De quién es la viuda cuando llegue al cielo? Y él le contestó que era muy difícil que eso sucediera, pero que en las leyes modernas de la religión no existía la herencia de viuda ni la herencia de los hijos. Con esto Jesús le tapó la boca y se quedaron así perplejos porque no sabían qué contestar. La última pregunta, porque ellos que querían era hacerlo quedar de ridículo, fue que el tercero le preguntó, el tercer sacerdote: Señor, ¿y es cierto que usted es el Hijo de Dios? Y Jesús le contestó: usted lo dice, no yo. Así sucesivamente, Jesús siguió caminando y progresando, y los sacerdotes, maquinando, fueron donde Herodes Antipas a tratarlo, que lo cogieran preso, y le prepararon un expediente de agitador, de guerrillero, de que no pagaba los impuestos, que no respetaba las leyes ni religiosas ni las leyes romanas. Y lo pintaron a Jesús como lo peor de lo peor. Y Herodes le dijo: cuando usted lo traigan aquí, yo lo juzgaría. Y hasta ahí
llegamos en el día de hoy. A partir de mañana o el próximo capítulo vamos a hablar del apresamiento de Jesús. Que pasen buen día. Soy Dagoberto Flete. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal de YouTube. Gracias.